mi carrera, porque yo me integré directamente a trabajar en esos temas. Y ahí creo que entendí, digamos, que la corrupción del Poder Judicial es como la última corrupción, ¿no? O sea, realmente cuando el Poder Judicial se degrada tanto, ya no queda para dónde mirar, ¿no? Porque, digamos... Uy, ya está muy caliente la comida. Bueno, espera, Juli, un poquito espera que se enfríe. Podés ir comiendo esta. Entonces, eso sí fue muy determinante para mí, hace 20 años, empezar con estos temas porque pude ver por un lado, digamos, dónde estaba nuestro Poder Judicial, la situación en la que se encontraba, y por otro lado, porque pude ver también el papel que el periodismo podía cumplir en esa necesaria regeneración. Y de ahí más todo mi trabajo, con algunas excepciones, porque también hice otra clase de periodismo y trabajé en otros temas, pero yo diría que el 90% de mi tarea ha sido esa, ¿no? O sea, reportear sobre la justicia, buscar casos que pudieran hablar del sistema, tratar de mostrar, digamos, de enfocarme en la selección de la magistratura, buscar la manera de contar esas cosas que el Poder Judicial preferiría que permanezcan ocultas, empujar por la transparencia, bregar por el Estado de Derecho. Bueno, a eso me he dedicado y puedo decir que, digamos, diferentes cuestiones que he ido trabajando, que son muchas, todos han tenido como punto en común el deseo de contribuir a un Poder Judicial creíble, confiable, independiente, en el que realmente pueda cuidar a la ciudadanía y cuidar nuestra democracia. Sí, justo hoy encima que está muy en boga el tema de la libertad de expresión, de cómo está el Poder Judicial, con la controversia que hay con el Ministerio Público Fiscal, todo eso que está pasando, la verdad que son temas muy importantes y que yo al menos he notado que no hay muchos periodistas que se animan a hablar, pero bueno, justamente va de la mano con lo que estamos escribiendo y haciendo en el trabajo, digamos. Eso justamente me da lugar a hacer la tercera pregunta que te quería hacer, que es ¿cómo ves o cómo percibís el estado actual de la libertad de expresión o de la libertad de prensa en nuestra provincia? ¿Lo ves más frágil, lo ves más cuidado que hace 20 años o lo ves igual, digamos? Hay un deterioro. Hay un estudio que yo lideré en 2 oportunidades que se llama Desierto de Noticias Locales, después búsquenlo. El primero es en 2021 y el segundo es 2025. El estudio abarca los 560 departamentos de la Argentina. En Tucumán no lo hice yo el estudio, lo hizo una colega en dos oportunidades. Y el estudio muestra ese deterioro, con datos, muestra esos retrocesos. Tucumán hoy es, en términos proporcionales, la provincia que se posiciona en el tercer lugar en cuanto a cantidad de desiertos de noticias locales. Es decir, que cuando hablamos de desiertos de noticias locales, hablamos de dos cosas: de condiciones insuficientes para el ejercicio del periodismo profesional, por un lado, y por otro lado, dificultades, barreras enormes para acceder a información local, que es lo que estás hablando de eso. Así que los invito a ver ese estudio porque yo, como periodista, digamos, creo que, por supuesto, las opiniones son importantes y digamos, el género de la opinión es un género que existe, pero yo me baso en datos y en evidencia y en información verificada. Bueno, ese estudio, digamos, contesta la pregunta mucho mejor que lo que podría hacerlo yo. Bueno, ya lo tenemos en cuenta entonces, para los proyectos. Ahora hay otra pregunta acá. ¿Qué tipo de presiones directas o indirectas crees vos que puede sufrir un periodista o una periodista que se anima de alguna manera a investigar el poder político o a investigar el poder judicial de fondo, digamos? Justamente las decisiones que son controversiales. Me acuerdo, por ejemplo, bueno, mejor no puntualicemos en casos concretos, pero bueno, hay muchos ejemplos para dar, pero ¿qué presiones directas o indirectas puede sufrir un periodista o una periodista, digamos, según su visión? Bueno,
yo voy a empezar esto, cuando está esta pregunta, volviendo sobre lo que les decía antes. O sea, un poder judicial que se desorienta en el sentido de que pierde su función, su misión, que pierde el rumbo. Es un poder judicial que se degrada de tal manera que comienza a funcionar, digamos, en ciertos sectores, no en todos, en algunos, pero en algunos sectores muy sensibles y muy críticos, en función de intereses particulares, digamos, en función de, digamos, no sirviendo a la justicia, sino sirviendo a personas, y particularmente personas con poder, las personas que lo manejan. Entonces, eso desde ya rompe el contrato social en el punto de que nosotros, digamos, vamos a los tribunales para que un árbitro, digamos, imparcial, independiente, pueda resolver un conflicto. Cuando eso deja de pasar o pasa y se presta para que pasen, digamos, para que el árbitro deje de ser árbitro y se convierta en parte, Sí. entonces ahí lo que sucede es que todos estamos en alguna medida, mayor o menor, sujetos a ese orden. Y entonces el poder represivo del Estado, que es un poder, el Estado tiene que usar con muchísima lógica, racionalidad, sujeción al Estado de Derecho y con muchos límites, empieza a estar disponible para ser usado al servicio, digamos, de las partes que lo manejan. Entonces, digamos, ¿a qué se pone? Pero no solamente un periodista, sino se pone cualquier ciudadano, digamos, de una sociedad que deja de tener una justicia creíble, bueno, todo lo que dijimos, es a que ese poder sea usado en contra, digamos, que se use para perseguir inocentes, para quitarle su honor, su patrimonio, su libertad, para doblegarlo, disciplinarlo, para desprestigiarlo, bueno, para en definitiva hacer un uso propio de una democracia de mafias y no de ciudadanos. Sí. Sí, a mí, por ejemplo, esto, por supuesto lo digo personalmente yo, a mí me pareció que en los últimos años la Comisión de Juicio Político de la Legislatura y el Jurado de Enjuiciamiento, la verdad que han laburado muchísimo, como nunca antes, en el sentido de que, por supuesto lo digo irónicamente, creo que fueron 4 o 5 jueces destituyeron, Stoyanov, Pericone, la doctora, ¿cómo se llama la última doctora? Bram. La Ballesteros, también Ballesteros, la doctora Ballesteros. bueno, Bram antes de La ser. doctora Valeria Brand también. Y yo creo que eso ha funcionado también como para, de alguna manera, disciplinar a los demás jueces para decirle, si no hacen lo que el poder político quiere, terminan así. Terminamos entregando la cabeza en la legislatura y terminan destituidos. Por supuesto, hay algo que me preocupa demasiado a mí, que por ahí la ciudadanía, la sociedad, por distintos motivos no se informa mucho de este tema y no conoce. Yo he charlado con mucha gente que desconoce que el caso del doctor Pericone, por ejemplo, el caso de la doctora Ballesteros y entre otros casos que son muy resonantes, que la verdad que es una lástima que la sociedad no conozca en su totalidad lo que sucede. Bueno, es eso que sucede, digamos, por varios motivos, pero yo he llegado a la conclusión de que la gente no es que no sabe, no quiere saber, Exactamente. digamos, prefiere evadirse porque, digamos, los seres humanos cuando no podemos resolver un problema, digamos, tendemos a tratar de negarlo, ¿no? Y me parece que en Tucumán, en gran medida, digamos, esto que vos estás diciendo, el uso de la Comisión de Juicio Político o del sistema de enjuiciamiento de magistrados como un pelotón de fusilamiento y no como, digamos, un órgano que con equilibrio pueda juzgar el desempeño de la magistratura, ha servido para sembrar el terror y para justamente, bueno, eso, o sea, lanza un mensaje muy elocuente,
sobre quienes, digamos, desafíen el orden establecido. No todos los casos que mencioné antes son iguales, no todos, hay diferentes hechos, hay diferentes acusaciones, pero lo que yo diría es que la sociedad, o sea, entonces, está por un lado esto que hacemos frente a estas noticias que plantean problemas que no se resuelven y que generan mucho temor, mucho miedo. Por otro lado también una prensa que en Tucumán, hay que decirlo, o sea, más allá de la situación de falta de Estado de Derecho y de falta de división de poderes que vemos en esta provincia, también está sometida a precarización, a pérdida de empleo, a muchas condiciones muy adversas para que pueda ser libre de verdad. Y eso se traduce en autocensura posiblemente, ¿no? En censura y también en autocensura, o sea, en preferir evitar ciertos temas que pueden terminar volviéndose en contra del mensajero, ¿no? Sí. Esto de matar al mensajero es algo que, para que el problema desaparezca, es algo que hemos visto muchas veces en Tucumán y creo que ha generado un efecto de domesticación, ¿no? Y por otro lado, también más allá hemos hablado mucho de la justicia, pero hay algo en nuestra provincia que hace que el sistema sea especialmente perverso, que es que tiene un modelo electoral, un mecanismo electoral donde yo digo que digamos que el engaño se perpetra desde el momento en que se llaman las elecciones, digamos, desde antes que se llaman las elecciones. Entonces, ya cuando se va a votar, digamos, eso ya está totalmente configurado, exactamente. Ya la posibilidad de votar, digamos, en condiciones de libertad, con la voluntad suficiente, ya está muy, pero muy quebrado. Entonces, eso hace, digamos, que tengamos órganos políticos, legislaturas concretamente, bastante monolíticas, hegemónicas, donde, digamos, quedan voces sueltas. También ese mecanismo genera lo que se llama la oposición del rey, que es una oposición formal. Existe la oposición, digamos, como tal, pero también tiene que entrar dentro de un círculo bastante espurio para poder existir, entonces se empieza a manchar, y bueno, tiene una... Entonces, bueno, todo eso va retroalimentando. Y siempre a los mismos. Exactamente, esta democracia de mafias, Sí. ¿no? Donde todo está loteado por grupos de poder que entre sí es como que hay una especie de mensaje de paz, ¿no? Pero en cuanto se comienzan esos bordes implícitos a romper, se resquebrajan y producen una auténtica guerra de guerrilla a cielo abierto, donde los ciudadanos somos espectadores de un espectáculo dantesco, realmente. Justamente había algo que habías mencionado que me llama la atención y que va enganchado con la pregunta 5. Si vos crees de que las condiciones salariales o contractuales de algunos periodistas como que de alguna manera les impone un bozal a la hora de hablar u opinar de ciertos temas. Sí, sin duda, pero no voy a hacerlo un poco más grande a la respuesta. O sea, sin duda, digamos, que tus ingresos sean tan acotados y que dependan, por ejemplo, de la publicidad oficial, ya produce un estado de cosas muy débil, ¿no? De mucha debilidad, mucha fragilidad. Pero hoy lo que sería la industria de la noticia se habla de que está inmersa como en múltiples crisis, ¿no? Está la crisis general del país, digamos, de la economía que en la Argentina, ustedes saben que durante la democracia no ha tenido estabilidad, digamos, no ha podido crecer. Entonces hay un problema, digamos, económico general, hay un problema del modelo de negocios, que la digitalización ha transformado de una forma radical,
Después hay una crisis de confianza, cuando el periodismo ha dejado de alguna manera de servir a la comunidad, que esa es su misión. Obviamente la comunidad ha empezado también a cuestionarlo. Y luego también hay una crisis de agresiones, digamos, ¿no? de ataques de mucha virulencia que se ensaña contra los espacios críticos que quedan, ¿no? Entonces todo eso produce el estado de cosas en el que nos encontramos, ¿no? Claro. Sí, totalmente, coincido. O sea que va mucho más allá de la precarización. O sea, la precarización es una consecuencia de estas muchas crisis que están dando vueltas. Algo más integral, ¿no? Claro. Sí. Y ahí, sí, ahí también tengo entendido que sos parte de FOPEA. Sí. Y en ese sentido, ¿qué rol crees que tendrían que tener esas instituciones, digamos? FOPEA, DEPA, INESIP, ¿rol más activo o limitarse solamente a marcar cuando sucede algún caso? Creo que FOPEA hacen un monitoreo Sí. publican y todo eso, que la verdad que a mí me parece buenísimo, porque el tema es de que hasta qué punto eso influye en las aristas del poder, digamos, hasta qué punto le llega a los que realmente debería llegarle decir, che, no, tiene que cesar esta situación para evitar que se haga este mal, digamos. Yo eso te quería preguntar, ¿qué rol ves vos de que deberían tener estas instituciones, digamos? Te contesto en términos bien particulares y precisos. Yo creo que estas organizaciones de sociedad civil que mencionaste, FOPEA, INESIP, agrego la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, con la que también trabajo, son organizaciones clave, digamos. Realmente a mí me ha tocado ver desde adentro y de manera muy consistente la manera en la que defienden nuestra democracia y defienden nuestros derechos y libertades, por supuesto, digamos, en contextos muy hostiles, muy adversos, donde la propia existencia de estas organizaciones está amenazada, porque son organizaciones que en gran medida dependen de donaciones, de cooperación internacional, de financiamientos, digamos, externos, y eso hoy también ha retrocedido, digamos. Entonces, pero bueno, digamos, aún así son soporte realmente de muchas batallas que ya otras organizaciones no pueden dar, organizaciones e individuos. Eso que hablábamos hace un ratito de ciudadanos que prefieren evadirse porque no pueden cambiar la realidad que los inquieta, que los angustia. Bueno, esas organizaciones siguen en pie, procurando exponer, litigar en algunos casos, procurando capacitar, haciendo mucha, buscando la incidencia en el mejor de los sentidos, la incidencia, empujando a las organizaciones estatales a ser más transparentes, haciendo las preguntas incómodas. Bueno, me consta que se hace un trabajo realmente muy valioso, en el caso de FOPEA con el alcance federal, y bueno, que no se hace más posiblemente porque la problemática ni siquiera la pueden resolver, lo vamos a resolver los periodistas nada más. La problemática multicausal, la libertad de prensa y expresión, que requiere, digamos, políticas públicas, una concientización del sector privado, una ciudadanía, digamos, en estado de alerta, que no quiere ser desinformada, que no quiere ser polarizada, que no quiere ser manipulada, y todo eso es difícil de conseguir. Capaz que un día se consiga, pero yo sé que estas organizaciones están procurando que esa llama no se apague. Bien. A mí me quedó resonando algo que por ahí lo suelo pensar y digo, me acuerdo cuando al juez Pisa lo habían llevado al jurado de enjuiciamiento en la legislatura. Recuerdo que la Gaceta justamente estaba haciendo un vivo y él creo que estaba entrando a la sala de audiencia y le pregunta, creo que un periodista, que por qué estaba ahí, y él contesta, preguntaré a la Gaceta y a Irene Benito.
¿Cómo te has sentido vos cuando has escuchado eso? ¿Cómo respondo a esta pregunta? Si querés, si no, Yo no creo que los periodistas seamos tan importantes. Un poder más. ¿Qué? Es como un poder más. No pasa nada, Juli, no pasa nada. Después lo sacamos, se seca. No creo que seamos tan importantes, me parece que es una simplificación extrema. Creo que el juez Pisa estaba ahí por sus actos, o sus condiciones, digamos, ¿no? Que es fácil esto de culpar al mensajero, de culpar a quienes investigamos, es una excusa recurrente, una forma de escapar, ¿no?, a la situación. Pero para mí esa respuesta me parece una respuesta peligrosa por dos motivos. El primero, porque los periodistas somos personas comunes, ya ven, digamos, ¿no? Yo no tengo fueros, no tengo privilegios y no quiero tenerlos tampoco, digamos. De alguna manera, las herramientas con las que desarrollo mi oficio son herramientas que se me han dado para un fin importante, que es que la sociedad esté informada y pueda acceder a datos que le permitan tomar las mejores decisiones. Entonces yo soy consciente de que esa es mi función y mi misión, y no me siento cómoda con esta clase de comentarios que nos colocan en un lugar que no tenemos realmente. No tenemos y no debemos tener. Nosotros, los periodistas, debemos bregar para que las instituciones, cada cual haga lo que tiene que hacer. Y eso es todo, digamos, ni más ni menos. Y nosotros tenemos que informar con esto, con ética, integridad, con profesionalismo, con sentido de los límites y buscando la verdad. Y eso es todo. Hay un punto en nuestro proyecto que es la objetividad del periodismo. Quisiera preguntarle, hay algunos periodistas que se consideran objetivos. ¿Usted piensa que eso es verdad o no? Yo te voy a responder con la respuesta que dio uno de mis maestros en el periodismo, que ya no existe más, ya murió, Miguel Ángel Bastiñez, cuando hizo esa pregunta. No, porque somos sujetos, entonces somos subjetivos. Ya elegir un tema, un ángulo, una forma de contar, ya implica un acto de subjetividad. Descartar un tema es un acto de subjetividad. Entonces, esa mentada objetividad no tiene de dónde amarrarse, ¿no? Yo sí creo que hay que aceptar la subjetividad, pero es una subjetividad consciente, digamos, que es intelectualmente honesta. Es decir, que se sabe falible, que tiene la posibilidad de reflexionar sobre el error, que tiene la posibilidad de entender que del otro lado hay vidas, hay personas, hay proyectos, hay familias, y que por lo tanto eso te demanda un sentido de la prudencia y un sentido de la verificación y siempre la permanente búsqueda de la otra campana, ¿no? Justamente porque somos subjetivos, tenemos que autoprotegernos de nuestras propias opiniones, gustos, ideas de las cosas, y eso lo hacemos yendo a hacer las preguntas al otro, al que piensa diferente, o al que está involucrado en la historia y por ende tiene derecho a contar su versión. Yo últimamente, en el trabajo que estoy haciendo en la Asociación Civil por la Igualdad de la Justicia, concretamente en la plataforma Justa, últimamente estoy trabajando mucho con la otra versión. Ayer o antes de ayer, publiqué una historia, una investigación sobre el proceso disciplinario del juez que se llama Martín Poderti, que es un juez de Mar del Plata, que está siendo en este momento enjuiciado por la supuesta sustracción de 144 monedas de oro. Y
Y este juez, bueno, yo accedí al expediente disciplinario vía un acceso a la información pública en el Consejo de la Magistratura de la Nación y puse mucha énfasis en contar, o sea, cuento por supuesto la acusación y cuento por qué él está siendo llevado a un juzgamiento de su desempeño, pero sobre todo cuento sus coartadas, sus aplicaciones, ¿sabes? Porque para mí en eso hay mucha riqueza y siento que los periodistas en general nos quedamos cortos con eso. No contamos suficientemente la voz del que está siendo cuestionado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por un montón de razones, por muchas razones, y muchas veces porque las personas que están siendo cuestionadas, sobre todo los funcionarios públicos, no quieren hablar y no se los puede obligar a hablar. Pero bueno, aquí accedimos al expediente donde hay una audiencia donde él ha dado explicaciones y con honestidad, digamos, poder como entrar ahí y digamos, transcribir esa versión, esa visión, es muy interesante y a mí me está interesando cada vez más. O sea, y que nuestra sociedad pueda sacar sus conclusiones. O sea, que no opine sobre Poderte a partir de lo que yo le digo, sino que opine sobre Poderte a partir de lo que Poderte dice, o de lo que Poderte calla. Me parece tan espectacular, tan bueno, tan único, una experiencia, digamos, tan maravillosa de información, que bueno, que estoy concentrada en eso. Bueno, paremos un minutito y ya vuelvo. Vamos. ¿Puede agregar un comentario o reflexión final de toda su experiencia? ¿Qué decir? Bueno, primero agradecerles que les interese la historia, que crean que se les pueda aportar algo. Veo que están súper informados, así que la verdad que es un gusto poder charlar con personas así, que hayan estudiado para esta entrevista. Miren, creo que el periodismo hoy es más importante que nunca. Hoy lo necesitamos más que antes. ¿Por qué? Porque esto, digamos, el intento de controlar el debate público democrático es tan intenso y hay tantas formas de la mentira dando vueltas. Entonces yo sigo creyendo que mi oficio tiene mucho servicio que dar y sigo siendo optimista y sigo siendo positiva y no acepto que el silencio se imponga, no lo acepto. Creo que de una forma u otra hay que buscar la vuelta y me parece que necesitamos que la sociedad entiende, valore. Yo creo que hoy con las cosas que suceden, que de alguna manera son hechos nuevos pero de historias viejas, me doy cuenta de que esa valoración existe más de lo que yo creo, ¿no? Entonces, bueno, eso, que tenemos que seguir empujando para que tengamos un debate público democrático de calidad, ¿no? Que se construya sobre la base del pensamiento crítico, del disenso, de la tolerancia y por supuesto de la vigencia de las libertades de prensa y de expresión. Los invito a que se sumen a esto, digamos, ¿no? Que ya que estoy investigando, que se dejen, que no se queden solo con un trabajo de la facultad, sino que lleven este tema hacia adelante y hasta las últimas consecuencias si es posible. Tremenda entrevista.